ci si mangia. זאת אומרת, הבסיס זה הספקלון שלנו, ונוספו בהתאם לפיצול של האנשים. כשאתה מדבר על היום, אתה מדבר שהיא עשירה בגלל שהיא קלטה דברים, אבל הבסיס בספרד. Chcesz lirאות אותה? אם ננסח את זה בצורה מסוימת, שהבסיס... הם אומרים, אם יש מילה ספרדית, אתה צריך למחוק את המילה טורקית. זה סתם השפעה של גלות. אני רק אומרת, תדגיש שיש בסיס ספרדי, שהוסף לו עברית. אני לא קורא ללנגווה ג'ודו. לא. אני קורא לה ג'ודו אספניול, זה ברור שיש בסיס. אז אוקיי, אבל צריך להדגיש שזה גם המובן מאליו צריך להיאמר. ואתה כאילו מדגיש יותר מדי את העניין... כי אני מדגיש את מה שמותקף. אני מדגיש את מה שרוצים לחסל להם. לא, אבל אם אתה רוצה שיקבלו את דעתך, כן, בבקשה חיובית. תודה, תודה. תודה. Antes que todo, no siempre tenemos ni la posibilidad ni la honor de poder organizar y presentar una reunión de, en hebreo se dice Ansher Ruach, ¿no? De la gente del espíritu, de intelectuales y escritores, mucho espíritu, sí. Asper y su hermano. Espíritu Santo. A lo manco. Ahora, tenemos aquí un panel que lo podríamos, no se puede decir escritores en judeo español o escritores en latino. ¿Por qué? Porque hay gente que sí escriben en judeo español, hay gente que no escriben en judeo español, hay gente que escriben bilingüalmente. Quiere decir, en judeo español y en hebreo y en judeo español, en otras lenguas. Ansina que realmente estamos hablando aquí de un panel de escritores sefaradís. Ante lo que une a todos los participantes del panel es el facto que son sefaradís y que escriben, lo que ellos producen es literatura sefaradí, no importa en qué lengua. Porque no se puede negar que también lo que escribió Elias Canetti en alemán es literatura sefaradí. Literatura sefaradí en una lengua muy non-sefaradí. Junto con esto, siendo que el autor es sefaradí y siendo que la literatura trata aspectos de la cultura sefaradí, entonces también a él lo tenemos que incluir en la definición de la literatura sefaradí. En un momento histórico de una quiebra, donde no solamente que pasó descaimiento de un imperio, y con el descaimiento de un imperio también la formación de países nacionales, y después el Holocausto, y después la migración masiva, antes que todo a Israel, que no es migración sino aliá, también migración de sefaradim a otros lugares en el mundo. Entonces, Holocausto es un evento trágico, catastrófico.
de dimensiones bíblicas. De otro lado también tenemos también eventos históricos bíblicos que son cumplimiento de profecías como la Aliyá. Y claro que estas dos cosas no se pueden meter en la misma frase. Ama, del punto de vista de la lengua, lo que pasó, que todos estos factores en junto, la descaída del imperio, la formación de países nacionales, la migración, la Aliyá y todo esto, al cabo del cabo, quitó a los sefaradim o del mundo o de su contorno natural, de su male, de su comunidad, de su caleja, y poco a poco se desfizo, porque lengua no es una cosa que habla una persona privada. Lengua es un entremedio de comunicación de una comunidad entera. Y cuando estas comunidades se mudaron y se desfizieron, la gente que vinieron a Israel no se mudaron a un cierto lugar todo sefaradí. Se casaron también, y casi que no hay matrimonios solamente entre los sefaradí. El resultado es que hoy en día no tenemos una comunidad natural, tenemos comunidades afuera del espacio real, que son comunidades de internet. Una comunidad que vive en 5 calejas, en un mahalé, en un barrio, esto no quedó. Y esto es prerequisito para vida normal, juteña, de una lengua. Y esto no lo tenemos más. Entonces lo que nos queda es la cuestión, y esto es la cuestión de la cual vamos a hablar en este panel. ¿Qué es más importante? Bueno, me asento porque ya hay silencio. Entonces, ¿qué es más importante? Si es más importante preservar la lengua y perder el público, porque los que escriben en judeo-español no tienen un público tanto grande, o si es más importante de presentar esta cultura en hebreo y tener un éxito mucho más grande, se preservan unas cuantas palabras y no la lengua por entero. Entonces, cada uno de vosotros decide sus decisiones. Y es justo esto de lo que vamos a hablar en las 2 horas que vienen. Por ser que al cabo del cabo nos dates honor de silencio, ahora vosotros os vamos a dar una bombonica, que es una petita o una uvertira artística a este panel. Lo invito a Isaac Goren Gormezano, que es un escritor y actor y intelectual sefaradí, y él se presentará a sí mismo y presentará su obra. Antes que todo, os presentará su nona, que por su zahú sabe la lengua y la habla. Dejados. Sí, y no tengo voz, que arriba final el cabo del lugar, sí. אני מאוד מבקש בזמן המונולוג הזה שלא להתרוצץ כאן, אם אפשר. אז אנחנו נחכה עם תודה. Shalom todos. Yo me llamo Yitzhak Gormezano Goren y soy escritor de libros y de novelas. Cuando nací en Alejandría, Egipto, yo era Robert Gormezano. No había Goren. Goren es el nombre hebreo que las autoridades israelianas encajaron a mis parientes al lugar de Gormezano. Cuando vinimos a Israel, como lo llamaba mi nona a Israel. Yo era chico y ninguno nos demandó mi apellido. Gormezano es el nombre glorioso de mis abuelos, que eran originarios de Tarazona, en Aragonia, antes que los muy católicos monarcos Fernando y Isabela
los mostró la puerta. ¡Aide! ¡A fuir! ¡Adiós! ¡Ande! A la Lusitanía, que era cerca. Allá, el rey Manuel los obligó de convertirse. De aquí y de allá vivieron en el Portugal como cristianos nuevos, diciendo Ave María a la iglesia y Shema Israel a casa. La maldita Inquisición se metió al tino de pasar los conversos al quemadero y de asarlos a fuego chico. ¡Aide! ¡A fuir! ¡Adiós! ¡Ande! A la Turquía, ante el sultano Suleimán, que Dios lo bendice, recibió los judíos con verajá y mismo permitió a los conversos de tornar atrás al judaísmo. De aquí y de allá vivieron en la Turquía, en lo bueno, por muchas generaciones. Mi pan y mi pastelico y el agua de mi pocito. Fina que vinieron las malditas guerras balcánicas. Las guerras que a mí no nica, Minona Sarina, concludaban sin estas guerras. Hoy el turco degolla el griego. A mañana el griego degolla el turco. Y el judío está encajado en medio y toma la jaftoná de los dos. חוטף מכות משני הצדדים, הימנים והטורקים, מה לעשות? היידה! הפויר! אדיו, אנדה! האסקנדריה, אל מצרים, ande nací yo. ¿Y cuándo? En medio de la maldita guerra mundial, cuando el alemán estaba corriendo verso la Alexandria como el huerco, me bendicho el Dios, el inglés le dijo, "Stop, goddammit!" Y gracias a esto, llegué yo a contaros mi historia. Ahora entendiste de qué torné atrás a mi nombre antiguo y glorioso de Gormezano. Esto hice cuando mi primer libro vio la luz del cielo, este computador. Por eso tengo escrito aquí, porque las máquinas son atabanadas. Esto hizo, quiero decir, torné al nombre Gormezano cuando mi primer libro vio la luz del día, un verano en Alexandria, donde conté la historia de mi familia. ¿Cómo veis? Mi ladino pobretico es como mi cara, como decía mi mamá, mi nona. No es instruido mi ladino, mas es el español que me empezó mi querida nonica, que no hablé 40 años de cuando se murió. Se veía que no hablé 40 años. Mi nona no sabía mismo que lo que hablaba se llamaba ladino. Por ella era español. Y sin el judeo, pensaba que todo el mundo habla español, como ella. Pues juro, no sabía
ni meldar ni escribir, ma tenía una cheiné es turco, quiere decir boca, una cheiné resbalada prima. Ah, que Dios bendicho su alma al cielo. Su español no era el ladino refinado de los doctores tal que hay aquí, savantes y academeudos. En su mundo estrecho, el solo doctor que conocía era el doctor de Jazinoras. Y mismo de él tenía miedo y lo llamaba doctor de Matasanos. Seguro, nosotros sabemos que la verdad. No sabía, por ejemplo, que hay doctores de libros, de literatura. Quiero consolar a mi nona que los doctores de literatura no matan sanos, matan escritores como a mí. Y todo el mundo sabe que escritores no son sanos, que es locura de pasar la vida a escribir libros y novelas, cuando todo el mundo quiere telenovelas. Un loco quita 100, decía mi nonna. Y decía, locos y bobos, no sabes. Locos y bobos a la timbarana. Sí. Quiero decirle, no a ti, a mi nonna, que está allá. En Gan Eden, seguro. Quiero decirle a mi querida nonna, Sarina Tarragano, que locura o no, si yo soy escritor, hoy es su culpa. Porque de ella me vino esta pasión de contar consejicas. Ella sabía guisar consejos como sabía guisar comida. Ni shavda y ni salpito. Ni pichada y ni seca. Y pimientada justa, sin quemar la boca. Mas no sabía, pobretica, que hoy consejos como suyas se llama literatura oral. En mis libros yo guisé literatura de los que ella consideraba babajadas primas y locura contañedores, porque ella era sana y yo, como podéis hoy ver, no soy tanto sana de mi cabeza, bendito Dios. Ahora, si no gasté toda vuestra paciencia, quiero daros algunos ejemplos de los proverbios que ornaban sus palabras. Y después, con vuestra permisión, voy a dar un monologico chico, típico de lo que llamé antes su cheinea resbalada. Antes de pasar a sus proverbios, es mi deber de deciros cuál era su divisa. Yo no me la como. ¿Entendiste? Y ahora algunos proverbios. A la vejez, cuernos de pez. Decía de que el viejo que tiene algo en el cómo se llama y corre atrás de las muchachicas como un pescado vivo. Y la muchachica también no salía inocente de su boca afilada y era cocona, bursusa, chicrifila, meneada, mocosa, de baixo en baixo, ¿conoces ese? De baixo en baixo, sí.
Y cuando se engrandeció la muchacha y se tomó aires de grande dame, respetuosa, devenía en la boca de mi nona, Madame, huevo, duro. Y por los mancebos también tenía perlas como arresbalado, atabanado, culo puntudo, desvanecido, desmeolludo, desganado y desmodrado, y solo a D. De se dice. Sí. Y hay, a la fin del alfabeto hay mucho. Y todo esto decía con primo. Atabanado primo, desvanecido primo, etc. ¿Sabes? No decía troncho. Creo que troncho dicen los yerushamlis. Es etimológica español. Creo que troncho, perdón, que troncho dicen los yerushamlis, que a su habido hablan un español un poco chacueco. Ella hablaba el español de internet. Por eso, הצחוקים זה לא על חשבון הזמן, אתה צריך לסיים. כן, אבל אני הזמנתי את זה por eso era mezclado con turco y griego. Y a mí soñetico me decía, ay de Robico, ya te vino la edad de la catranú y empezaste a desmodrarte. Cállate un poco. Ya me metiste en medio de mar con tus queixas. Y la conclusión era siempre, deño en tu huerto no se enderecha. Excusa mi nonica. Creo que no se enderechó fin ahora. Para el casamiento decía, antes eran maronchinos, ahora puño salgarón, y lo asentó cantica sobre una melodía turca. Antes eran maronchinos, ahora puño salgarón. No te parezca que es lo de antes, ahora te comando yo. Dicho la sartena a la caldera, bate culo preto más allá. Por los que vean defectos solo en otros y se dan aires como si eran de papá Liví y de mamá a la grande y de una familia muy elegante. El pedo de mi Shemuel huele a Menekshé, para la madre que no ve qué malucats de hijo tiene. Cada gallo en su gallinero canta, los quitas del gallinero se cae como el pescado. La carne fresca no se amostra a la cosuegra, porque cuando se asa, la carne se estremece como un bocado. Mal de durera, mal de cagalera. Para ella, los griegos eran cursuses. Los herminis, pesgados, villita de herminis, era una villita que no se escapa más. Y los schlechtenis, barmina, schlechteni fediendo, es mejor de callarse. Poco hablar, salud para el pueblo. Mantenía afección para los turcos y decía, turco no a harba judío. Y yo le respondía, y a Jarbó. Y a la fin de todo estas palabras, decía, ¿ma qué dije? Yo no dije nada. יש לי עוד מונולוג של 3 דקות שהכנתי, ואני תזמנתי את זה, אבל בלי
me dieron permisión de hacer un monológico de mi nona. Y por esto debo de vestirme. No tenía barba. ¿Qué puedo hacer? Ups. No sé cómo se mete esto. Se llama Corfiota Loca, el monológico. Mi hermana Tobula, esta no se va a empezar mal. Ayer vino y me dijo, Sarina, tengo una vecina muy majpul, Sandra Aguios, y esta Sandra tiene una nieta, Aide, Blanche. Entonces pensé, esta Blanche puede ser un buen partido para mi Rafaelico Cuadrado de Nazar. Adiós, Barmina. Que se muriera Sara. Cuando yo oí este nombre de Aguios, me se hizo preto. ¿No sabes? Aguios es nombre de los de Corfu. Y ante vosotros se dice Corfioto Loco. Ante vosotros no se dice ancina. Estos corfiotos son atabanados. ¿Y quién debía de saber esto? Mejor que esta boba, mi hermanita Tobula. Ella que dio su hija a Delica, una perla de ella, a un corfioto bastardo que le está cagando el soy, que el puerco lo toma. Entonces le digo, Tobula mi alma, dime, un kilipur en la familia no te basta. ¿Tú los coleccionas como tembros de posta? Es jazinura que debe de pasar de un niño al otro como una epidemia. Palabras me ayudas, ¿ah? ¿Qué querés que tiene a decir a esto? Es hermosa, Sarina, hermosa como un malaj. Y sí es hermosa como un ángel. ¿No sabes que detrás de la santa se esconde el huerco? Ven aquí que te lo explique como se debe de manera científica. La locura en los corfiotos Tobula mi alma es como un gusano que entra a la sangre y salta de padre a hijo, de padre a hijo. Hereditaire se llama en francés. ¿Ves? Explicación científica. El amor es ciego. Sarina me dice, la verdad es que tú sos ciega, Tobula. Esta cucubaya de Blanche la ciegó a ti. ¿Sabes cuál? Cásate tú con esta Blanche y salva tu hijo, tu vida de mea marín. La verdad es que tuvo razón mi nonica y la vida de Rafael y de Blanche estuvo catastrofada. Fina que se quitaron y vino a Sion el Goel. No se censuran solamente por la producción literaria que existe en estas lenguas, sino también por traducciones de otras lenguas a esta lengua. La cuestión es qué obras clásicas de la literatura mundial tenemos traducidas al judeo español. Y por aquí entra vuestro amigo Moshe Hayron, el cual últimamente tradució, y es una cosa que si había Mazal y estrena, y si no pasarían todas las cosas que pasaron, esto era una cosa que debería hacerse en el siglo XIX, con la Ascalá, Sefaradit y con todo. Y como no pasó entonces, la última cosa que nos parecía es que en el siglo XXI, en Israel, uno se meterá a traducir Odisea directamente del griego clásico al judeo español. Y el autor está aquí. Ahora la cuestión que tengo para él es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo?
Yo no te voy a responder a esto el primero, quiero decir unas cuantas cosas. Como quieras, baixos tú. Yo nací en Salonique en 1925. En Salonique entonces había 70.000 judíos y todos hablaban latino, no se llamaba latino, se decía, ¿hablas español? Esto es español. Latino era la lengua literaria, se puede decir, de cosas de la Biblia que les hicieron en la lengua en español. Y ahora nosotros morábamos me nací en una callejica estrecha y ahí todos moraban, eran judíos. Había ahí unos cuantos griegos, entre ellos un pretre que hablaban español como todos nosotros. Ahora, los judíos eran ahí religiosos generalmente y guardábamos las fiestas y nos íbamos a la sinagoga los sábados y las fiestas. Hacíamos Pesach, Haggadah, todo como se debe entre los judíos, pero no había como aquí judíos, ¿cómo se llaman aquí? No había aquí Haredim. No había Haredim. Ahora, después que a la chiquez estuve en una escolita que nos empezaron a empezar, era la Keilah de la Kaleja. A la mañana había una escolita, nos empezaban en hebreo, las Berajot, al Netilat Yadayim y todas estas cosas. Y después, cuando yo me hice más grande, me metieron a la escuela Talmud Torah de Salonique. Había los Talmud Torah eran escuelas de la comunidad y yo estuve al Talmud Torah 4, había 6 Talmud Torah en la ciudad. El director de este Talmud Torah era el hermano de mi padre, Jaime Elión. Cuando escapé de esa escuela me fui al gimnasio griego y ahí era solo griego, moderno, y de la segunda clase griego antiguo y de la tercia latino, y así de esa vuelta ambos. Cuando yo escapé la clase 5 y estuve a la de 6, entonces ya era en 1943 y nos tomaron a los campos de la concentración. Yo estuve a los campos 25 meses y después que nos liberamos estábamos al camino para irnos en Grecia, que esta era la decisión de la ONU entonces. Al camino tuvimos soldados de la brigada y nos convencieron de venir a Palestina. Entonces, digamos, era en 1945 y 46, no existía Israel. Al 46 yo vine con un vapor clandestino que lo aferraron en Kipros, lo tomaron a Haifa, de ahí nos metieron a Atlit y después de un mes y medio nos liberaron y dijeron que somos súbditos palestinianos. Entonces se llamaba Palestina al tiempo de los ingleses. Me casé al 47 con mi mujer que la conocí en Italia y no teníamos dónde morar, era muy difícil. Al 48, al abril 48 me llamaron a la Armada y de entonces, en 1971 estuve a la Armada. Los primeros años eran difíciles,
después me fue al curso de oficiales y me hizo oficiales, y con esa vez a la Armada poco a poco suben de grados. Aquel tiempo no tenía tiempo de escribir nada, solo me miraba a la familia. Y tuve una hija y un hijo que viven para muchos años, están ahora aquí. Ahora, mi mujer, que era de la Rumanía, con el tiempo empezó a hablar ladino, porque morábamos con turcanos. En nuestra casa no había quien hable ladino, por eso la hija y el hijo no saben del todo ladino. Se hicieron goimen de ladino. Al 1987, por la primera vez, atorné en la España con un grupo de rescapados de la Grecia. Estuvimos ahí a los crematorios, a las salas de gases y todo esto. Y cuando atorné, dije, yo debo escribir un libro. Y por la primera vez me metí a escribir un libro que en hebreo, ¿sí?, que se llamaba Metzarei Sheol, quiere decir las angustias del infierno, y ahí conté mi pasadía todo aquel tiempo. Este libro apareció al 1992, y con el tiempo había cosas que no supe la solución, a hombres gente que encontré al lager y todas estas cosas. Con el tiempo empecé a recibir nuevos detalles, y salió segunda edición y tercera edición en hebreo. La tercera edición en hebreo la traducí en el judeo español. Aquí. ¿Dónde tienes 8? Aquí. Sí. זה הוצאת מרכז גאון על איזה. כן. Es este libro, lo llamé Las Angustias del Infierno, y El micrófono, ¿no? y salió, me parece, en 500 ejemplarios. Ahora, este libro, a mí me llaman a Yad Vashem. Yo soy miembro del directorado de Yad Vashem. Además, cuando vienen grupos de la América del Sur y la España, me llaman a mí que les cuente mis pasadías. Y esta gente de la América del Sur marcaron todos los libros, y el solo que me quedó es este. No tengo más de este. Y ahora vienen, me demandan, no. Y esto me ayudaron a quitarlo la autoridad del ladino y Herbeta Botre Canati. No, se escaparon. Esto es el solo libro que me quedó. Esa vez, cuando estaba a la Armada, no había tiempo de escribir. Ama con el tiempo subí de grado, tenía más tiempo, empecé a escribir. Y entonces dije, yo voy a escribir solo en latino. No sé de qué, así me decidí. Y empecé a escribir. Escribí una poesía que se llama La Jovenica al Lager, y lo dediqué a mi hermanica, que la mataron, que la asesinaron la primera noche que arribamos a Auschwitz. Y con el tiempo escribí yo mismo música en este cante, y lo cantan cada año en la comunidad de Salonique. Tienen ahí un coro, lo cantan ahí. Con el tiempo lo cantaron esto al Senat de la España, y uno lo tradució en griego y lo cantaron hasta en Kipros. Es poco. Y después, últimamente, yo conocí un oficial de la Armada, que salí una vez con él a la Polonia, que se llama Testimonios en Uniforma, Edim Bemadim,
yo era el testigo de esta arte, y después él subió de grado y ahora es el oficial de la educación de la Armada, y le dije, dame un grupo que cante en hebreo, y me dio un grupo, cantaron la cantiga en hebreo, y al diciembre del 97, por la primera vez la cantaron a la Knesset. Yo tengo vivo, este cante se debe de hacer el cante del Holocausto, pero no estoy con tanto rehuyendo en esta cosa. Había una profesora de los Estados Unidos, vino, la tradució en inglés y la cantaron a la universidad suya, pero no se expande en el mundo. Después escribí otras dos obras sobre el uno se llama Cómo se comían el pan al campo de concentración. Cuando aquí comes pan no pensás nunca, para comer el pan debías de pensar cómo comerlo, poco a poco, grande, era así. Y la tercera se llama En marcha de la muerte. Esto salió en un libro, me ayudó en esto el doctor Avner Pérez de Ma'ale Adumim, y él lo tradució eso en hebreo, y el libro salió en hebreo y latino. No te lo quité, el libro. Bueno, Dice que ella te lo quitó. sí, sí. A mí lo quitó Avner Pérez desde su secretaría. Sí. Yo no te conocí antes. Después de tiempo, escribí un libro de poesía, se llama En tierras de Moab y Peleshet. Este es el libro. También esto lo hizo Avner Pérez, y yo siempre lo remercio mucho por esto. Él también, todos los libros que yo escribí en latino, él metió traducción en hebrea también, y este libro salió al 2003. Y un tiempo me apusé de escribir, y no sé cómo vino, me parece, tuve una conversación con Avner Pérez, y él ya sabía que yo empecé el griego antiguo a la gimnasia, y me dice, traduce las obras de Homero en latino. Y yo, me parece, le hablé un tiempo a Yitzhak Nabón en Gael en Este, y le dije, latino no es una palabra justa. Y yo escribí latino en un lugar, y uno se fija, me parece, de París, me atacó, dijo, ¿qué te ha leído? En ti español. Bueno, aquí todos están empezados a decir latino. Pérez me convenció y me metí a escribir. Se debe saber que la Odisea, que es el primo que lo traducí, tiene más de 13.000 versos. Y entonces no tenía también un diccionario, no había salido en judeo español, diremos, y tuvo muchas dificultades, y por esto al primo hay unos cuantos hierros que cuando va a tener tiempo los va a llevar a por horas, y en un lugar de los Sefinao, los libros, los cantes homéricos están escritos en hexameter. Diremos la prima Sirá de la Odisea: cántame, musa del hombre astuto que estuvo
ya me olvidé, estuvo penando mucho después que destruyó la ciudad sacrosanta de Troya. Esta ciudad sacrosanta es, ahora que empecé a escribir, la ciudad de la santa, y no era con el tiempo como se debe, mas esto es a poco empezan. Me tomó 3 años para hacer este libro de quitar, y empleé ahí el viejo Los Novios. Mas con el tiempo tú piensas, ese viejo Los Novios no es justo, y lo adobé, lo que tengo al computador, y se llama Galante. ¿Qué? Tuve de trocar, novio es 2 sílabas, Galante 3, ya debía de hacer muchos grandes. Además, esto no ha habido, no salió, no lo fue editado, lo tengo en casa, y si el Dios algún tiempo nos va a dar moneda y tiempo, va a salir solo en latino, no va a haber también en hebreo. Cuando ya escapé esto, me dijo, pero continúa. Y ahora me metí a traducir la Ilíada, que tiene 15.692 versos, y es en la misma, en el hexameter. Me tomó, puede ser 3 y medio, 4 años, y salió, y el primo, la Odisea salió en 2 tomos, porque hay traducción en hebreo de Sefaz Dupio, salieron 2 tomos, puede ser aquí, podemos mostrar. Tú continúa, nosotros vamos a mostrar. Oeste. Sí. ¿Qué crees, Odisea? La Odisea. Este fue, hay otro un tomo, este es solo un tomo, y salió también segundo tomo de la Ilíada, que me tomó, como dicho, 3 años y medio para hacerla en latino. Al fin a hoy salió solo un tomo, y el Dios es grande, va a salir también el segundo. Con ayuda de Dios. Hasta 100 y 20 a lo manco, Amén. si no 2 veces. De tu boca a los oídos del santo bendicho él. Amén. Ahora, no todos los géneros de la literatura sefaradí clásica o de la literatura occidental en judeo-español sobrevivieron. Parece ser que por mancuras del público usado a hablar en judeo-español, más sobreviven unos géneros más cortos, como poesía, que unos géneros más largos, diremos, como romanos. Entonces, tenemos aquí una de las poetesas sefaradís más conocidas en el mundo hoy en día, que es Margalit Matatiahu. Bueno, tengo unas cuantas demandas para ti, y las demandaré todas porque todo esto empezó en lugar de una discusión, empezó como en bloc. Entonces, como todos hablan en bloc, tú también tendrás oportunidad de hablar en bloc. Ama, la cuestión es, ¿escribes directamente en judeo-español o escribes bilingüalmente? Te demandaré todas las cosas en judeo. O si quieres, bueno, podemos también ping-pong. Bueno, me alegro mucho de estar aquí con todos vosotros. Para mí es verdad un placer muy grande de hablar sobre el judeo español y decir unas cuantas palabras de dónde soy yo, dónde nací y de qué padres nací. Nací en Tel Aviv, de padres de Salónica, y mi primera lengua fue el judeo español hasta la edad de 4 años, y después empecé en hebreo. Después hablaba en hebreo cuando me fui al
sí, cuando los chicos que se van al GAN. Para mí era una cosa muy importante engrandeciendo y llegando a la edad de 9 años. Yo en mi casa de mi madre y mi padre había muchos libros y muchos jornales. Hoy se encuentran en la Universidad de Bar Ilan, doní todos. A la edad de 9 años yo empecé la letra Rashi y como una física curiosa me fui a los libros a meldar. El primer libro que yo meldí en judeo español fue El Conde de Montecristo a la edad de 10 años. Para mí se abrió una ventana de literatura maravillosa y continué a meldar y a hablar y a pensar sobre esta lengua y a escribir. Bueno, ¿por qué escribo en judeo español? Porque todos mis pensamientos y pensarios los había escribiendo y a la edad de 10 y no pensaba para qué. Era una cosa que emanaba dentro de mí y que quería expresar. A la edad de 16 años yo ya tenía programas a la radio de las fiestas de los judíos que era Purim, Pesach, Shavuot. A la edad de 18 años, ¿quién no sé si se acuerda de Shimon Shimon? Sí, bueno, yo estaba con Shimon Shimon de la edad de 18 años a la radio, mientras 25 años. Bueno, yo va a decir que el primer poema que yo escribí en judeo español, lo voy a dar aquí unas cuantas líneas. Sí, yo, Eliezer, para mí no me preguntaba para qué y para cuál, era una cosa. ¿Y para quién? No me preguntaba. Para mí era una cosa que necesitaba, que quería yo mucho expresarme en esta lengua, que era mi lengua materna, como el hebreo. Y voy a dar unas cuantas frases de mi primer poema que se publicó en el jornal El Tiempo, El Sueño. Vide un sueño enfechizante, una mar tan calma, y oí un dulce cante que arrebató mi alma. Me topaba en mi barca envelopada en la oscuridad y la luna despuntaba, aclaraba con su palidad. En súbito, voces dulces se oyeron de serenas de la mar, y lo que mis ojos entonces vieron no lo puedo olvidar. Yo tenía 18 años cuando se publicó este primer poema. Y yo voy a continuar una cosa que yo sentía de mi madre, que ella me cantaba cuando me echaba a dormir. Y decía solo unas cuantas líneas. Y decía: oh, mi querida amante, te voy a escribir un cante maravilloso de tu joven amoroso. Enrareando anoche en la batalla atroce, cada crushum que rollaba tu dulce nombre yo llamaba. Me acuerdo de cuando me lo cantaba. Yo así me engrandecí y continué a escribir y empecé a escribir en hebreo. Yo escribo directamente en judeo español, no lo traslado al hebreo, y cuando escribo al hebreo no lo traslado al judeo español. Cada
lengua me lleva al pensamiento de la poesía, de lo que quiero expresar. Y vos voy a dar porque el primer libro se publicó sobre el cortillo quemado, era sobre el Holocausto, y solo un poema corto para dar un poco lo que se escribe. Lo que sí quiero decir que es una cosa literaria, y no escribí cosas de folclore o cómo expresar mis pensamientos, no, fue siempre de una forma literaria. Antes de arribar a Saloniki, porque salí a Saloniki por la primera vez en 1986 con Shmuel Rafael, para mí es Shmulik, con 10 hijos que son hijos de rescatados, y estuvimos un mes corriendo en las 7 comunidades judías que quedaron de 26 comunidades en Salónica. Y ahí escribí estos poemas al lado de Shmulik. Estábamos en el autobús, yo escribía, Shmulik veía que en súbito ya no estoy ahí con él, y se fue a otro lugar, y yo escribí esto. Y lo que es que mi madre era una madre que me dio todo, era una madre de literatura, escribía poemas en griego, y me dio todo esto. Y estoy diciendo porque se murió 3 meses antes que salía este viaje. Y escribo: antes de la partencia al portal de tu chiquez, vine, madre mía, a batir en riva de la piedra de tu casa eternel y decirte que me voy, donde se crió tu alma, donde tu padre plantó en ti simiente de poesía. Me acerco de tu sufriencia callada y de las piedras que no tienen luz. A todo no fue en vano, voy a murmurar en tu orilla de tierra. Este libro me abrió puertas al mundo, y un poco en el 1991 estuve en un festival internacional de poesía en Estambul, y me di estos poemas. Se acercaron de mí 2 poetas españoles con ojos abiertos y me dijeron: ¿cómo escribes tu poesía en esta lengua antigua? Muestra, porque y les dije: no, es mi lengua materna, porque yo nací con esta lengua. Y me dijeron: te vamos a traer a España. Pasó un año, me trajeron a España, directamente a la radio y a la televisión, y desde entonces, hay 24, 25 años, España se abrió como una puerta que no se cierra, ainda es abierta. Bueno, esto me llevó a muchos países del mundo. Y si voy a decir, estuve en Argentina, en Rumanía, en México, en Estados Unidos, en Washington me hicieron una noche, un homenaje a mí, a la librería nacional con mi poesía. Quiere decir que esta es la razón y esto es el voto para llevar el judeo español al mundo, porque me parece que es una cosa muy importante. Lo sé que en Israel hablan el judeo español, hablan
no viven, no mercan, no salen al zoco con el judeo español como era cuando yo era chica, al Zarzavachi, al Bacal, al León el Berber, y todo esto era una vida de cada día que fuéramos hablando y mercando. Hoy ya no es así. Lo importante es de continuar a reservar esta lengua y de tenerla viva. ¿Y cómo es de tener viva? Esto está en Bar Ilan, se hace, y esto es lo que se escribe, muy importante, se lleva al mundo y queda viva. Estas son las cosas que yo hago, continúo a hacer. En España me recibieron y unas cuantas cosas. Se hicieron 2 doctorados sobre mi poesía en Italia, en Trieste y en Udine. Hay un monolito que se grabaron líneas de una poesía mía. Hay una plaza a mi nombre en la ciudad de León. Me hicieron Yaquerat ir Salamanca. Todo esto es por el judeo español. 5 libros míos se publicaron en España y voy a dar una poesía, un poema de uno de estos libros. Porque yo escribo como se escribe literatura y como tengo mis pensamientos, viaje, porque viajé mucho. En la valija se recogieron pensarios y preguntas para salir al viaje y celebrar la calmeza de la fuga. Metió orden en sus vestidos, en sus máscaras, en sus células de la piel. Salió a descubrir la fuerza del árbol, desmenuzar palabras de dolor enfincadas en el haber. De vino, tierra, lagos, llanuras, y ahora en su valija hay nubes, en su mente especies de fuego, y en su cuerpo van corriendo palabras locas. Y siempre mi padre y mi madre están conmigo. Y un nuevo poema que escribí, que se va a publicar en un nuevo libro, y hablo de la casa donde yo me engrandecí. Y este es el poema. El sueño despertó en mí memorias dormidas en la cuna de los años. Vi a la casa de mi chiquez, oía voces entre paredes, risas expandidas en el largo corredor. Movimientos nacieron entre libros viejos, dando a las páginas vida y respiración. Vi a mi padre y mi madre subiendo como un holograma, pronunciando palabras y enigmas. En súbito, la frente de mi padre tocaba la mía. En mis ojos nacía la sonrisa de mi madre. En la casa del tiempo lonjano se grabaron las memorias en el olvido. Tornaron de nuevo
a la cuna de los años. En la casa del tiempo longano tornaron las memorias a la cuna de los años. Y más y más. Hay poemas de amor. Y si me quieres preguntar una cosa más que te parece que puedo no... Bueno, como investigador de lengua, lo que me interesa personalmente a saber, ma creo que también hay mucha gente que comparte la demanda. ¿Hasta qué grado el facto que un libro de poesía en judeo-español se publica en España te influye lingüísticamente cuando vienes a escoger el léxico? Quiere decir, si de una manera consciente o subconsciente estás quitando palabras que este público no las puede entender, o produces tal y como te viene a la mente y ellos que salgan a las. Sí, yo te voy a contar una cosa. Me hicieron un homenaje en Alhambra, en Granada, en la sala, una sala maravillosa. Y llegaron ahí profesores y me dicen, Margarita, queremos que solamente en judeo español. Esto lo hago siempre, porque y en la Universidad de Salamanca también. Y en aquella tarde que yo hablé de todo esto del judeo español, ahí habían, bueno, vinieron de muchos profesores de la universidad, de la biblioteca, con tefteres, con tefteres escribiendo lo que yo hablé, las cosas, las palabras, y se acercaron después de mí y me dijeron, esto es una cosa maravillosa, ¿cómo guardaste la lengua tantos años, más de 500 años, y como tú, nacida en Israel, haces de esto literatura? Ellos estaban, ¿dónde voy? Eliezer, ahí yo hablo en judeo, pues quiero decir, estuve meldando mis poesías hasta ahora en 50 ciudades en España, porque hay 24 años que yo estoy viajando, no solo en España mucho, y ahí esto es lo que yo llevo, el judeo español, que vive y aprecian, y puedes ver en una ruta, metieron mis libros, ahí se vendieron, mira, como libros que se publicaron, uno de ellos, el Sirviendo al Sueño, se publicó allí, y hay unos años no quedaron, hicieron segunda y tercera edición para llevar el judeo español a todos los lugares. Una demanda que tenía para ti es, todos estamos conscientes de los ecos que tu obra produce en España. Ama, ¿cómo es tu experiencia con los ecos en Israel? Quiere decir, hay gente aquí que meldan, que conocen, que te escriben, o si un escritor que decide de escribir en judeo español tiene que saludarse con las posibilidades del feedback en Israel. Es una cosa interesante, porque las generaciones que hoy hablan en Israel, en judeo español, como mí, o como mis padres que ahora viven, hay una cosa que se van menos manco a la literatura, a la poesía. Sí, se interesan, sé que hay, se interesan. Lo que más estoy notando, que hay no literatura, cosas que son más populares. Quiere decir, la lengua más popular, esto les da más, o cosas de reír como cosas. La literatura, hay que saber que una persona que
tiene es consciente cosa para la poesía, es menos en Israel, más en el mundo. Como se estudian mis poemas en Caracas, mis poemas se traducieron al polonés, se estudia en la universidad en Polonia, en Varsovia. Shmulik estuvo ahí y oyó cómo se... Y más cosas que yo no voy a continuar a decir lo que se hace con mi poesía en el mundo. Esto hay que dar algo, una cosa a pensar, cómo se puede traer al público que se interesa en la poesía literaria. Porque sé que no se escribe, no hay un poeta más como sé yo que escribe la poesía de literaria y no de folclore. Pensando, hay que pensar qué hacer. Puede ser hacer encuentros y acercar al público que conozca esta creación, que es muy importante saberla, que existe en judeo-español creación literaria. Y vos voy a agradecer mucho si se puede hacer actividades para hacer eso. Bueno, uno de los problemas es que no quedan en el mundo gente que todos sus menesteres culturales los cumplen por medio del judeo español. No se puede decir que no existan intelectuales sefaradíes o gente que se interesan por cultura. Pero lo problemático es que ninguno no depende del judeo español para tener una vida cultural, sino unos mandan en francés y otros en turco, unos en hebreo y otros en inglés, y meldan. No tienen, cuando se está llegando a la cuestión de la literatura muestra, parece ser que los muestros aman pescado, aman no al peixe. Quiere decir, si tú les traes una cosa aparejada y aprontada y les meldas, y ellos dicen, ah, maravilla y qué interesante. Mañana no se van a aferrar peixe. Si les traes pescado, va a sostener. El peixe, para que lo aferen con sus manos propias, no. Bueno, gracias por esta rondacha. Vamos a seguir porque cada uno va a tener también otra oportunidad. Gracias a... Y pasamos